porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: Bendito seas para siempre, Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Les saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día, en esta reflexión. Que nos haga buena tierra donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a que hagan después de mí esta hermosa oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy domingo 7 de junio, Día del Señor, Día de la Santísima Trinidad. Hoy la iglesia recuerda al misterio Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios. Por eso te invito a que en este día agarres tu Biblia, agarres la palabra de Dios y veamos algunas figuras de la Santísima Trinidad para que ustedes y yo podamos ver que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas, un solo Dios. No es como dicen algunas personas, son 3 dioses, no. Nosotros creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos a buscar en la Biblia de una vez el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, para que veamos a Dios desde la creación, a Dios creando, para que ustedes se den cuenta que Dios no estaba solo, Dios es uno y trino. Veamos, Génesis 1, 26. Dijo Dios, oído al tambor, escuchen lo que viene. Hagamos al hombre, repito, hagamos al hombre. Una vez más, dijo Dios, hagamos. La iglesia enseña que Dios es uno y trino. Un solo Dios, 3 personas. El libro del Génesis nos enseña que en el principio, cuando Dios iba a hacer al hombre, no dijo, hago al hombre, o voy a hacer al hombre, dijo, hagamos. Es decir, no estaba solo, estaba acompañado. Oigan, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y vuelvo a repetirlo, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Por eso vemos que desde el libro del Génesis observaremos a Dios hablando con otras personas. Dios, que es uno, habla con el Hijo y habla con el Espíritu Santo. De manera de que ya tenemos una figura de la Santísima Trinidad, lo que hoy recordamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si vamos un poquito más adelante en el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 1 y siguiente, vamos a encontrarnos la figura de Abraham. Abraham, patriarca, padre en la fe. Abraham entabla una conversación con Dios.
entabla una conversación con el Señor. Y en esa conversación con Dios, en esa conversación con el Señor, cuando Abraham observa, mira que Dios está en tres personas. Es uno en tres personas. Fíjense, Génesis capítulo 18, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, para que usted no se deje confundir y le vayan a decir, es que los católicos creen en tres dioses. No, creemos en el Dios de Abraham. Y escuchen, el Dios de Abraham no estaba solo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Génesis 18:1. El Señor se apareció a Abraham. Pregunto, ¿quién fue el que se apareció a Abraham? El Señor. Vuelvo a repetir. ¿Quién fue el que se apareció a Abraham? El Señor. ¿Por qué lo repito? Para que ustedes se den cuenta quién es el Señor, de qué manera se apareció a Abraham. Junto a la encima del Mambré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. ¿Quién se apareció? El Señor. Oigan lo que viene. Alzó los ojos Abraham y divisó a tres hombres. Alzó los ojos Abraham y divisó a tres hombres. Pregunto, ¿quién se apareció a Abraham? El Señor. Cuando Abraham alzó los ojos, ¿cuántas personas vio? A tres hombres, a tres personas. Por lo tanto, la iglesia enseña que Dios es uno y trino, porque a Abraham se le apareció tres hombres. ¿Y quién eran los tres hombres? El Señor. Fíjense, escuchen, que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, eran varios. Corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo. Estos tres hombres eran Dios, eran la divinidad, eran el Señor. Por eso Abraham se postró ante ellos. Y escuchen lo que le dijo, 18:3. Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. No le dijo, señores míos. A los tres hombres les dijo, Señor mío. Por tanto, hoy la iglesia, al recordar la Santísima Trinidad, nos recuerda que no podemos llamar a Dios tres dioses. Lo llamamos Señor, que es uno, un solo Dios, en tres divinas personas. De manera de que ustedes y yo no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir por personas que vengan a decirnos que no existe la Trinidad. Cuando la iglesia lo recuerda, es porque aparece en la Biblia. Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. Algunas citas que nos van a mostrar la figura de la Santísima Trinidad. A ver, San Marcos capítulo 1, versículo 9, el bautismo de Jesús. San Marcos capítulo 1, versículo 9 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vamos a ver la figura de los tres hombres a los que Abraham llamó Señor. Oigan, al salir del agua, vio que los cielos se abrían. Ahí estamos hablando de Cristo. Salió del agua, vio que los cielos se abrían. Primera persona, el Hijo que es bautizado. Segunda persona, y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. La segunda persona que vemos en San Marcos 1:9 es al Espíritu. Tercera persona, una voz del cielo decía, tú eres mi Hijo, muy querido, en ti tengo puesta mi predilección. Tercera persona que nos muestra Marcos capítulo 1, versículo 9,
al Padre hablando con el Hijo y diciéndole mi Hijo predilecto. Esto es lo que llamamos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Jesucristo hizo el envío? Les dijo a los apóstoles el envío misionero que hace en San Mateo, capítulo 28, versículo 18 y siguiente. Oigan, acercándose Jesús les dijo, Mateo 28, 18, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, oído al tambor, bautizándolos en el nombre del Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, y del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad, de manera de que no es uno solo, sino que son tres personas, pero un solo Dios. Hoy que la iglesia nos recuerda a los católicos, Santísima Trinidad, podrá decir alguno, es que esa palabra no aparece en la Biblia, búsqueme la Biblia donde dice Trinidad. Está bien, es verdad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el misterio de la Santísima Trinidad sí aparece en la Biblia. ¿Y cuál es el misterio? ¿A qué llamamos Trinidad? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor son tres personas. ¿Cómo lo llama usted? Pues yo no lo llamo de ninguna manera. Nosotros los católicos lo llamamos Santísima Trinidad. Que los protestantes, que otras personas no lo quieran llamar así, eso ya es problema de ellos. Nosotros los católicos sí lo llamamos Trinidad. No me gusta ese nombre, quiero llamarlo Dios. Está bien, el Señor Dios es uno solo en tres personas diferentes. Vamos a verlo ahora en San Juan. Vamos a buscar San Juan, capítulo 14, versículo 8 y siguiente. Busca en tu Biblia. San Juan, capítulo 14, versículo 8. Oído al tambor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe quería conocer al Padre. Felipe quería conocer a Dios. Y entabla una conversación con Cristo y le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, paren la oreja, versículo 9, San Juan 14, 9. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto al Padre. Jesús está diciendo que ver al Hijo es ver al Padre. A ese misterio, Padre, Hijo, una misma persona, llamamos Santísima Trinidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oigan, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Padre, Hijo, dos personas, un solo Dios. Las palabras que le digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y dice Jesús, para que usted pueda comprenderlo, debe tener fe. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En español, si usted no tiene fe, no lo va a creer. Si usted no tiene fe, no lo va a aceptar. Si usted no tiene fe, entonces no va a aceptar el misterio de que el Padre y el Hijo son una sola persona. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Vamos al versículo 16 para que ustedes se den cuenta de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Desde el 15.
si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Oigan, dice Jesús, si ustedes me aman, ¿a quién? Al Hijo, cumplirán mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos del Hijo. Y yo rogaré al Padre. Ahora, si es lo mismo Padre e Hijo, ¿por qué dice la palabra de Dios que Cristo rogará al Padre? El Padre es el que da al Hijo la oportunidad de hacer los milagros. Es el que da al Hijo la oportunidad de hacer las obras. Créanlos por las obras, el Padre y el Hijo uno solo. Y yo rogaré al Padre. Oigan, primero, yo, dice Jesús, rogaré. Segundo, al Padre, oído al tambor, escuchen lo que viene. Y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Yo, una persona, rogaré al Padre, otra persona, y Él les dará otro paráclito. Ahí vemos en San Juan capítulo 14, versículo 16, una figura linda de la Santísima Trinidad. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él enviará otro paráclito, a lo que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese misterio? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Yo no quiero llamarlo así. Bueno, no lo llame así. Llámelo el Señor, llámelo Dios. Pero quiero que quede claro que Dios es Padre, el que envía al otro, al Paráclito, Espíritu Santo, y que ha escuchado la oración del Hijo, que es la otra persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veámoslos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Cuando Jesús hace la oración, cuando Jesús ora al Padre, me llama la atención porque en esa oración Jesús dice, tú estás en mí y yo estoy en ti. Tú en mí y yo en ti. Oigan, San Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ve que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios. ¿De qué manera? Como Jesús está en el Padre. Que todos sean uno, como tu Padre está en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué manera está en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Como Jesús lo dice en San Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. De esa manera, como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros debemos ser uno. ¿A qué llamamos Trinidad? Donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, son uno. Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Para que ustedes se den cuenta de que el Padre sí es una persona y el Hijo sí es una persona, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 17. Para que ustedes vean cuando Jesucristo dice, el Padre es una persona, el Hijo es una persona. Y ahorita lo vamos a ver con Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo hablando como una persona. Para aquellas personas que dicen, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son ninguna persona. Claro que sí. Y son personas diferentes, pero son un solo Dios. San Juan capítulo 8, versículos 17 y siguiente. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Jesucristo hablando
En ese momento le aclara, en la ley de ustedes, de los levitas, de los fariseos, de los escribas, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas, repito, que el testimonio de dos personas es válido. Miren a las dos personas. Yo doy testimonio de mí, una persona. El testimonio de dos personas es válido, dice Jesús. Yo doy testimonio de mí, Cristo es una persona. Y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Presten atención nuevamente. En la ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos personas es válido. Escuchen. Yo doy testimonio de mí, una persona, ese es el Hijo. Y también el Padre da testimonio de mí, otra persona dando testimonio. Ahora comprenden por qué llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas diferentes, un solo Dios. Porque eso nos lo enseña la palabra de Dios. Fíjense, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, vamos a ver a la tercera persona, al Espíritu Santo. Miren, una persona habla cualidades del ser humano. Oigan, un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, oído al tambor lo que viene. El Espíritu Santo les dijo, una persona hablando. El Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo les dijo, les habló a los apóstoles y les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé. Padre, una persona. Hijo, una persona. Y Espíritu Santo, una persona. Tres personas diferentes, un solo Dios. A el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo llamamos Santísima Trinidad. Que hoy podamos comprender que la Santísima Trinidad sí es bíblica, el misterio. La palabra Santísima Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia. Pero el misterio, lo que significa que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son tres personas y un solo Dios, eso sí lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.